Hola y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. La Copa del Mundo es sin duda una gran fiesta para todos los aficionados al fútbol. ¿Qué es lo que hacen estos aficionados para apoyar a sus selecciones dentro y fuera del estadio? ¿Y qué esperan los futbolistas de ellos? Para hablar sobre la cultura de los hinchas, hoy contamos con la presencia de dos invitados en nuestro estudio. Señor Armando Hernández, entrenador de SAFA, Academia de Fútbol Suramérica, bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña el señor Guillermo Benavides Moine, reportero de CGTN. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Bueno, sabemos que los dos son gran aficionados al fútbol y entrenadores sobre todo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tiene sobre esta Copa del Mundo de Rusia, Armando? Espero, ¿no? La Copa sea una Copa muy vistosa desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Creo que las últimas dos Copas hemos encontrado con climas bastante difíciles, temperaturas altas, ¿no? En Sudáfrica y en Brasil. Y en esta edición me parece que el clima en Rusia, el verano en Rusia es muy benévolo, temperaturas alrededor de los 20 grados, con varias selecciones a un buen nivel, con varios jugadores importantes a un buen nivel también. Entonces, considero que va a ser una Copa muy vistosa, muy llamativa desde el punto de vista futbolístico, con buen ritmo y con buen fútbol y goles, espero. ¿Y existe algunos momentos o memorias sobre las pasadas Copas del Mundo que destacarían, Armando? De las que yo he vivido y he presenciado por mí mismo, ¿no? Hay muchos, ¿no? Empezando por casi todas las finales, desde el 94 hasta la última final Argentina-Alemania. Casi todas las finales tuvieron momentos muy emotivos, ¿no? Y para recordar. Luego hay selecciones que han pasado que han dejado una huella interesante, ¿no? No solo porque hayan ganado, ¿no? Sino por la manera como jugaron, ¿no? Sí. Y goles, pues puedo nombrar dos o tres que han sido impresionantes. El gol que hace, por ejemplo, Bergkamp a Argentina en el 98 fue uno de los goles más bonitos que he visto en un mundial, ¿no? El propio gol de James, que ganó el mundial, mejor gol del mundial en la edición pasada, fue un gol muy impresionante. Un gol que le hace Maxi Rodríguez a México, donde controla un balón de pecho y sin dejarla caer hace una volea, fue un gol también para recordar. Muchos, los goles de la final entre Brasil y Alemania, sobre todo el primero de Ronaldo, donde Rivaldo abre las piernas y deja solo completamente a Ronaldo para definir. Hay muchas anécdotas. No sé si Guillermo tiene alguna otra. ¿Algún momento Yo voy a enfocarlo más desde el punto de vista mío como aficionado. Y yo como aficionado al fútbol, si tengo que mencionar un mundial por encima de otros, es el del 94, porque es el primero que yo recuerdo. Y es, digamos, el año en el que se me abrieron las puertas del fútbol, que empecé yo a seguir al fútbol. Y pasaron muchas cosas en ese mundial como aficionado. Para mal de España, el codazo de Tassotti a Luis Enrique, el penalti fallado de Roberto Baggio, el último mundial que jugó Diego Armando Maradona con su positivo, incluso punto de vista aficionado, pues estamos también la parte negativa, lo que le pasó a Escobar, el colombiano, que en paz descanse. Entonces ese es el recuerdo que tengo yo como aficionado, el Mundial 94, porque es el primero que viví yo. Sí. Y después ya como aficionado español, yo recuerdo dos mundiales. Obviamente el 2010, campeones del mundo, lo viví en España, lo celebramos como si no hubiese mañana, y fue, digamos, el momento grande de un aficionado al fútbol. Y después está el lado contrario, que para mí fue el 2002, Mundial de Corea del Sur y Japón, en el que España, injustamente, según mi punto de vista, pues la echaron por problemas en un partido contra Corea del Sur, y ahí se vive la frustración del aficionado. Entonces yo he vivido los dos lados, la frustración en 2002 y la alegría desbordante en 2010 y el descubrimiento en 94. Y supongo que los aficionados son una parte muy importante para el deporte de fútbol. Entonces, pero gente de diferente cultura les anima a sus selecciones de diferentes maneras. Entonces, ¿existe algunos hinchas que les impresiona más, Armando? Bueno, ahí tengo que decir que todas las maneras de apoyar son válidas, ¿no? Cada cultura también se expresa de manera distinta, ¿no? Y en el fútbol sucede igual. Pero bueno, yo soy más aficionado o tengo más afinidad con la manera en que se alienta en
en Sudamérica, ¿no? Donde el fútbol se mira prácticamente de pie, la gente no se sienta, y se salta, se canta, se baila, es muy alegre, y realmente no se para de alentar durante los 90 minutos que dura un partido. Entonces se construyen canciones con diferentes ritmos, y realmente hace que la estancia en el estadio sea muy entretenida. Me identifico mucho más con esa manera de alentar. Mucha pasión. Es mucha pasión. Que la cancha dicen que late como un corazón, ¿no? Y es verdad. Si tú estás de pie en la platea donde está alentando la hinchada, pues tú tienes que saltar al ritmo de la hinchada, porque la platea late, se mueve. Entonces, si tú te quedas estático, pues te puedes caer. Entonces, tienes que llevar el ritmo del cántico, ¿no? Y de los saltos de la hinchada, porque estamos hablando que son 10, 12.000 personas saltando al mismo tiempo. Entonces, yo, a pesar de estar en el otro lado del charco, estoy de acuerdo con él, que es verdad que la afición, sobre todo yo, el ejemplo que más puedo conocer es Argentina, verdad que la afición argentina es, con todo el respeto del mundo, llega hasta a niveles enfermizos la pasión que tienen con ellos, para lo bueno y para lo malo, porque también tiene la parte negativa de tanta pasión, pero está claro que si estás en un estadio de fútbol, tú sientes más lo que está pasando si te rodean miles de personas que están animando sin parar. Si estás en un estadio en el que no pasa nada, pues ese es, por ejemplo, el problema de los estadios olímpicos. Se juegan partidos de fútbol en estadios con pistas olímpicas y los jugadores de fútbol lo critican porque no sienten a la afición por culpa de las pistas olímpicas. Entonces ahí se puede ver la importancia de la afición a la hora de apoyar un equipo. Por eso quería preguntarles cómo ve esta importancia de la interacción de los aficionados con los futbolistas, porque de verdad puede dar influencia al partido. Obviamente, una buena interacción, un buen trabajo a la hora de animar a los equipos, cualquier persona que ha jugado fútbol y que ha tenido gente por fuera animando, lo nota positivamente. Pero también está el aspecto negativo, esas aficiones. En Latinoamérica las barras bravas, en Europa los grupos ultras o hooligans, como diría en inglés, que se creen como que en cierto sentido dueños de el quehacer de los jugadores, y hemos visto situaciones en las que un equipo, un club va mal, va perdiendo partidos, y esos aficionados ultras se meten a los entrenamientos, paran los entrenamientos para exigir hablar con los jugadores, el entrenador, e imponer su punto de vista en ciertas situaciones. Entonces, ese es el lado negativo de tanta pasión. El lado positivo debería estar en todos los campos. La verdad que es algo que si no lo has vivido no lo puedes entender. Pero el lado negativo hay que combatirlo. En España, desde hace ya unos años, se empezó a luchar, fue un pionero Joan Laporta cuando decidió expulsar a los Boys Noise del Camp Nou, y otros clubes decidieron seguir el paso, y ya fue definitivo cuando hubo una pelea entre ultras del Deportivo La Coruña y del Atlético de Madrid, en el que murió un aficionado al Atlético de Madrid, y ahí ya se decidió echar de los campos a esos grupos ultras. Son casi fanáticos. Sí, y eso seguro que no es lo que quieren ni los jugadores ni los entrenadores. Entonces, desde el punto de vista de un entrenador o de futbolista, ¿qué tipo de apoyo esperan de los aficionados? Bueno, yo considero que no hay mejor apoyo que el amor real, ¿no? El amor incondicional, el apoyo incondicional, ¿no? No importa en qué situación realmente se encuentre el club en ese momento, o que se encuentre el jugador pasando personalmente por el momento futbolístico, sentir, ¿no? que aún tiene a toda la hinchada apoyándolo para tratar de revertir esa situación, es el mejor apoyo que cualquiera puede tener, ¿no? Obviamente, a veces, ¿no? La gente también reacciona ante presiones de otras índoles, ¿no? Pero el apoyo, sentir, ¿no? Realmente que el jugador sienta de primera mano lo importante que su trabajo es para tantas miles de personas, eso siempre va a ser positivo, ¿no? Le va a hacer sacar un extra al jugador. Y yo creo que ese es el apoyo que todo entrenador y jugador desearía para
para sí y para su equipo, ¿no? Ya. Y la Copa del Mundo es una competición entre selecciones nacionales. En este momento, no sé si es cierto que a veces los seguidores de diferentes clubes, por ejemplo los de Real Madrid y Barcelona, se unifican un poco para animar a la selección nacional. ¿Está de acuerdo, Guillermo? Sí, sí, eso pasa que el momento que juega la selección española, aficionados no solo de Madrid-Barcelona, del Sevilla, del Betis, del Celta de Vigo, el Deportivo de La Coruña, esos clubes rivales durante el año, es verdad que los aficionados suelen unirse para animar a la selección. Pero también hay el caso contrario de un aficionado por ejemplo, el Real Madrid, que de repente en la selección española hay más jugadores del Barcelona que del Madrid, entonces ya no le gusta la selección española por eso. Pero sí que suele ser casos aislados, suele ser mucho más que olvidan las diferencias para poder animar todos a la selección. Sí, pasa lo mismo en Sudamérica. Sí, sí, que yo creo que sí se pudieran llegar a unificar si se están en las instancias finales de un partido como una final, una semifinal. Por ahí creo que sí habría esa pasión o ese nivel de pasión como para llegar a estar juntos, sobre todo si se está en la cancha, ¿no? Pero dudo un poco, ¿no? que suceda durante todo lo largo del torneo, ¿no? Quizás hinchas que son menos fanáticos, ¿no? Como sucede en muchas familias, que hay personas de equipos rivales, ¿no? Unos apoyan por poner el ejemplo de Boca y River. No hay problema, se pueden sentar juntos a comer y a mirar un partido, eso no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de personas que integran barras bravas, yo creo que cada uno apoyaría a la selección por su lado y desearía lo mejor para la selección, pero hasta que no haya quizás el punto definitivo, quizás incluso la victoria de esa selección en la Copa del Mundo, no creo que celebren juntos tampoco. Y supongo que con el tiempo ya se ha formado una cultura de fútbol o de los aficionados. ¿Y cómo ha sido este proceso, Armando, en América Latina? En América Latina el fútbol se ha ido expandiendo y esta cultura se ha ido expandiendo a través de la popularización del fútbol, ¿no? Mientras el fútbol se fue haciendo cada vez más popular, pues mucha gente se fue acercando al deporte, se fue involucrando con el deporte y se fue identificando paulatinamente con distintos clubes, jugadores, y eso también pues han habido pues jugadores y clubes que han marcado época, ¿no? Han sido una referencia y han hecho que muchas más personas se vean atraídas por el fútbol, ¿no? Porque han conseguido llevar el fútbol quizás a un nivel superior, ¿no? Sí. Y eso hace que pues hayan, como puedo poner un ejemplo muy reciente, ¿no? El gran éxito que tuvo el Barcelona bajo Guardiola y la manera como jugaron al fútbol hizo que por ahí muchos chicos, muchos niños de esa generación jóvenes se sintieran muy identificados con lo que fue esa manera de jugar al fútbol. Y probablemente muchos se hayan hecho hinchas del Barcelona. Entonces se fue extendiendo, ¿no? Poco a poco a lo largo y ancho del continente, basado sobre todo en estas glorias, ¿no? Impulsados por las glorias sobre todo de Argentina, Brasil y Uruguay, que son los 3 campeones del mundo por Sudamérica, ¿no? ¿Y qué tal en España o en Europa? En España, en Europa, yo creo que incluso en el mundo hay que destacar a mi punto de vista, un aspecto muy importante, es por qué el fútbol es el deporte rey. Muy sencillo, porque es el deporte más fácil de practicar, solo necesitas una pelota. Para el tenis necesitas una pelota, una raqueta y unas canchas, unas dimensiones. Para el baloncesto necesitas una pelota y una cesta. Para jugar al fútbol solamente necesitas una pelota y a veces ni eso. Te sirve con una bola de papel, con una lata. Entonces, esa facilidad para poder practicar el fútbol hace que sea muy cercana a todo tipo de personas, ya sea de alto nivel, de estrato medio o de sociedad baja, y hace que muchas personas lo practiquen, no haya fronteras entre esas personas y que tengan todos un denominador común, una afición común que los hace unirse y crecer alrededor del fútbol. Y eso es lo que ha creado en el fondo la cultura del fútbol, esa facilidad de poder disfrutarlo, ya sea de la manera que sea.
Eso creo yo que es lo más importante. Y en España, me está hablando de cómo ha crecido la cultura del fútbol. En España ha sido desde ya... tú miras las crónicas históricas de España y en los periódicos te hablan de la plata de Amberes, de los Juegos Olímpicos, de la selección española que ganó la plata y fue un acontecimiento histórico. Y después también no se puede negar que el fútbol en los años, digamos, de la dictadura franquista fue un escaparate propagandístico que usaba el régimen para poder promocionarse a nivel exterior, a nivel interior. Entonces, el crecimiento del fútbol es un montón de factores, pero creo que el más importante es el que dije antes, la simplicidad y la facilidad para poder disfrutar del fútbol. Sí, y China, a pesar de no ser un país muy potente en el mundo del fútbol, de momento, ¿no? Pero también tiene sus propios hinchas y tiene su cultura o industrias del aficionado. ¿Y ve este fenómeno, Guillermo? Sí, se ve. Bueno, he tenido la oportunidad, gracias a GTN Español, de entrevistar a varios futbolistas de la Superliga y les hice esa pregunta, en plan, de qué diferencia ven entre los hinchas de sus países y los hinchas chinos. Y ellos destacaron que se parecen en cierto sentido a los sudamericanos, aquellos, digamos, barras, por así decirlo, en China, porque no paran de animar, están todos los 90 minutos animando, ya pierdan o ya ganen. Que eso en Europa no pasa. En Europa, si tu equipo va ganando de mucho, pues ya te cansa, y si tu equipo va perdiendo, empiezas a insultar. No, aquí en China sí que suele animar sin parar 90 minutos, y destacaron ese detalle de que al finalizar el partido, al finalizar todos los partidos, los jugadores iban a agradecer a los hinchas chinos el apoyo dado durante los 90 minutos. Y eso habla bien de la afición china. Pero también es verdad que eso suele pasar en esos equipos que tienen más historia. Beijing One, Shanghai Shenhua, Guangzhou Honda. Esos son los equipos que de verdad tienen esa afición, esa hinchada con más tradición y que tiene un alto nivel. Da gusto venir a ver un partido del Beijing One por eso, por el ambiente que hay en el Estadio de los Trabajadores. ¿Y cómo ve la industria de los aficionados de fútbol en China? ¿Cree que de alguna manera puede impulsar o animar o despertar el interés del público hacia este deporte? Hombre, está claro que si no hubiese industria del aficionado en China, eso sería negativo, porque ahora mismo la Superliga China depende mucho de esos jugadores extranjeros que vienen a la Superliga a impulsar, a desarrollar el fútbol en China. Y si estos jugadores llegan, juegan los partidos y notan que no hay color en la grada, no hay cánticos en la grada, no está esa industria de la que estamos hablando del aficionado, ellos serían los primeros que se cansarían de un ambiente así en un partido de fútbol y que se querrían ir. Pero no está siendo el caso. Están hablando de eso bien, de esos aficionados que animan y entonces dice que sí que hay una industria de aficionado en China. Sí, ¿y usted está de acuerdo? Bueno, en parte estoy de acuerdo y en parte en desacuerdo. Sí, díganos. Yo creo que es verdad que ha habido un impulso y una tremenda intención, ¿no?, de llevar el fútbol en China a otro nivel, y eso ha sido en parte, ¿no?, a través de firmar grandes jugadores y usar todo el poder mediático, ¿no?, que eso representa, ¿no?, atraer muchos focos a China en cuanto al fútbol, ¿no? Y eso ha generado también, también en parte por todo el boom económico que China ha experimentado en las últimas décadas, y esa capacidad económica que tienen, ha ayudado realmente a movilizar muchísimo toda la industria que veníamos conversando del fútbol acá, ¿no? Entonces es verdad que se ha movido muchísimo dinero, se han movido muchísimos recursos, se han movido grandes jugadores, entrenadores. Se ha tratado de hacer de la Superliga China un espectáculo mucho más entretenido para el aficionado y para los propios futbolistas, ¿no?, como lo venía diciendo Guillermo. Pero hay que hacer una pequeña diferencia, que quiero hacer una diferencia, la hago como entrenador, entre lo que es la industria del fútbol y el fútbol como deporte.
En China, evidentemente, ha habido una gran intención de desarrollar la industria, ¿no? Y se han traído jugadores, entrenadores, ha habido todo un movimiento y un impulso y un manejo de recursos, una inversión muy grande, ¿no? Para tratar de desarrollar la industria del fútbol, ¿no? Pero eso es solamente hacer de la Superliga una liga atractiva, ¿no? Tanto para jugadores como para entrenadores como para el público, ¿no? Pero eso es la cúspide, ¿no? Solamente la última parte realmente de lo que es el deporte del fútbol, ¿no? El deporte del fútbol todavía está dando sus primeros pasos en China y todavía está tratando, ¿no? de establecer una dinámica y una estructura, ¿no? Para poder realmente ser exitoso de cara al futuro. Sí. Entonces, acá en China quizás se está haciendo un poco a la inversa de lo que ha sucedido en nuestros países, donde realmente se popularizó el deporte, se masificó, se hizo realmente, empezó con clubes muy pequeños de barrios locales donde la gente iba porque era el equipo de la cuadra, de la esquina, de la plaza, ¿no? Y después esos equipos llegaron a ser equipos profesionales que representaban prácticamente a todo un país, ¿no? Entonces, el proceso aquí en China ha sido un poco diferente, ¿no? Sí, y durante la Copa del Mundo, el fútbol es el tema más hablado en China y por todas las partes. Pocos los aficionados que pueden ir al estadio a ver los partidos. La mayoría de los aficionados vemos el partido en la televisión o en línea, acompañados por los comentaristas. Entonces, ¿cómo es el estilo de los comentaristas en España? Y son muy diferentes que los comentaristas chinos. Son diferentes en el sentido de que transmiten más pasión. Lo ocurrido porque en España, si hacemos la comparación de España con respecto al resto de países de Europa, pues están los españoles y los italianos, los narradores, los que retransmiten los partidos, tienen claramente más pasión que los alemanes. Por ejemplo, yo he visto partidos en alemán y no hay pasión, hay alemanes. Y en comparación con Sudamérica, que es mítico escuchar el gol de Maradona a Inglaterra regateándose a todo el mundo del centro del campo, esa narración yo creo que es el ejemplo claro de lo que es una narración en Sudamérica, en Latinoamérica. En España tienes momentos buenos, tienes a José Ángel de la Casa gritando gol de señor con un gallo, tienes a Camacho narrando el gol de Iniesta de mi vida, con mucha pasión, pero aún así comparado con Sudamérica es otro mundo. ¿Y cómo es América Latina? Bueno, como lo dice Guille, ¿no? Realmente hay muchísima pasión, se trata de transmitir, ¿no? Pero no es que se trate de transmitir, es algo auténtico, ¿no? Es simplemente la manera en como el narrador lo vive, ¿no? Sí. Pero sí quería hacer una acotación, ¿no? Desde el punto de vista educativo, ¿no? Yo creo que los narradores en Sudamérica y probablemente en España también, o en Europa también, conocen mucho el juego, conocen muchísimo el juego. Han tenido una experiencia muy grande sobre el juego en sí, y eso hace que realmente ayuden a educar futbolísticamente a la afición que escucha. Entonces, no solamente te narran el partido, no solamente te cuentan lo que sucede en la cancha, sino que opinan sobre lo que sucede, explican por qué suceden esas cosas. Y eso realmente hace que la audiencia aprenda mucho, ¿no? Para esta Copa del Mundo de Rusia, ¿qué equipo creen que puede alcanzar el campeón? Bueno, yo creo que hay 3 selecciones con las mejores chances, ¿no? Para ganar el Mundial. Creo que están un paso por encima del resto, al menos en el papel, como se dice, ¿no? Lo que es Brasil, España y Alemania, creo yo que están en un momento muy bueno, futbolísticamente, anímicamente, y creo que las 3 tienen grandes chances de poder llegar hasta las instancias finales, ¿no? Sí. Pero luego hay otras selecciones que tienen muy buenos jugadores y que pudieran dar alguna sorpresa, ¿no? Empezando por la propia Argentina, que donde juegue Messi siempre hay una posibilidad de ganar, ¿no? Si ilumina su fútbol es muy difícil de detener, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Francia, con grandes nombres.
y las selecciones suramericanas nunca se pueden dejar de lado porque tienen mucha garra, ¿no? Sí. Y Guillermo, aparte de España, ¿qué equipo apoyarías? Yo creo que cualquier persona que le guste el fútbol, que entienda de fútbol, va a estar de acuerdo aquí con el profe Armando, en que Brasil, Alemania y España son esas tres selecciones que están ahora mismo un peldaño por encima de las demás. Yo quiero que gane España, obviamente. Yo apuesto porque gane Alemania. Así, si gana España soy feliz. Si gana Alemania también soy feliz porque no pierdo nada. Y en ese escalón inferior ha dicho Francia, ha dicho las selecciones sudamericanas, y a mí yo quiero meter ahí más que nada por esperanza, porque quiero que hagan un buen mundial. Yo quiero meter a Bélgica, que por nombres debería ser una selección potente. Y yo veo ahora mismo, cuando veo a Bélgica, veo a la España pre-2008. Esa selección con muy buenos jugadores que nunca le faltaba ese paso de más. Yo creo que Bélgica es ahora mismo esa España de antes del 2008. Pero eso sí, siempre y cuando no molesten a España. Entonces, mi opinión, las sensaciones son distintas, pero todo es posible en el mundo del fútbol, que eso es lo mágico. Que en el fútbol todo es posible y tienes a Estados Unidos, Chile, que está fuera, Italia que está fuera, y tienes Holanda que está fuera, y tienes ahora mismo a Panamá que debuta en el Mundial, y tienes a los vikingos de Islandia, que los estamos viendo ahora mismo en los partidos, que dan vida en los estadios rusos. Así que eso es lo mágico del fútbol, que todo es posible. Estamos aquí hablando media hora y dentro de 2 semanas va a cambiar todo. Bueno, esta vez estando en China, lejos de tu país y lejos de Rusia, obviamente, ¿cómo van a apoyar su propio equipo? Bueno, está siendo difícil, porque es que verdad los 3 partidos de España en la fase de grupos están siendo a las 2 de la mañana, el peor horario en China. El primero hemos conseguido ya reunir varias personas para verlo, y los 2 siguientes más complicado porque es entre semana, pero aún así vamos a intentar reunirnos, porque es verdad que verlo solo no es lo mismo. No es lo mismo, sobre todo un partido de selección de tu país. Y así es como lo intentamos hacer, con WeChat, escribimos el grupo de amigos, a ver, ¿dónde lo vamos a ver? A tal sitio, sí se venga, todos vamos allá. Y lo vemos juntos y celebramos. Sí, y algunas anécdotas o memorias sobre las pasadas Copas del Mundo. Hombre, yo recordaré siempre toda mi vida esa final del Mundial 2010 de Sudáfrica, porque 6 horas antes de la final yo no sabía dónde lo iba a ver. Estuvimos 5 días todos los amigos diciendo, no, vamos a la Plaza de Colón a verlo en las pantallas gigantes, no vamos a tal sitio, vamos a un bar. Y 6 horas antes eran en plan de, es que en Colón demasiada gente, no te enteras de nada, en este sitio no. Y al final acabé viéndolo en casa de un señor que no conocía de nada, el padre del amigo de un amigo mío. Fue muy surrealista, pero recordaré siempre cuando ya Iniesta mete el gol, cuando se pita al final del partido, ese señor que no conocía yo de nada, que llega a mí, salta por encima de la mesa de cristal del salón, que yo no sé cómo esa mesa no se rompió, y me abraza con toda la pasión del mundo y me agradece haber estado ahí. Me dice gracias por haber venido a mi casa a verlo, porque si no lo veía solo con mi mujer y mis hijas, y de verdad me alegra haber vivido este momento con gente que le gusta el fútbol, apasionada, y es eso, éramos campeones del mundo, que teníamos que estar celebrando, y el Señor nos daba las gracias por estar ahí. Disfrutó de tu compañía. Disfrutó de nuestra compañía, que éramos varias personas, y eso es un recuerdo que yo guardaré por siempre. Fuiste como un regalo para él, ¿no? Sí, que esa es la palabra. ¿Y Armando? No, bueno, de recuerdos muchos, pero yo creo que no hay mayor locura cuando de todo el tiempo que he estado aquí en China, que como dice Guillermo, los horarios no son los más cómodos, ¿no? De estar toda la noche en vela mirando el fútbol, creo que es una locura de por sí, sobre todo cuando hay ocupaciones el día siguiente. El mundo no para, a pesar de que pareciera que para. Y eso siempre